Gracias. Saúl, que fuiste viceministro de Comercio, además hoy estás trabajando en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en el Centro de Pensamiento, desde la academia. ¿Cómo crees tú que tenemos que mejorar esos procesos desde el punto de vista educativo, conectando con lo que dice Ana, de mejorar la educación que sea más pertinente para los procesos de competitividad? Mira, yo quisiera inicialmente primero agradecer la invitación de Viviana, de Ana, a este ejercicio que además siempre me encanta porque, como recordarás, desde la Universidad de Osagio lo arrancamos con el Consejo Privado de Computabilidad construyendo el primer indicador. Y de entonces acá hay tres realidades de Antioquia que aparecen invariablemente en todos los planes de desarrollo: la infraestructura, la seguridad y la educación. Y yo me voy a permitir simplemente tener un matiz, porque ya tú lo explicaste y lo eximes de hacer la polémica. Lo que estamos midiendo en sostenibilidad es muy precario, porque si midiéramos realmente el departamento con las posibilidades que tenemos en biodiversidad, probablemente los indicadores cambiarían. Y claro, nos afecta mucho el tema de emisiones de CO2 en el área metropolitana. Pero claramente esto demuestra lo importante de este indicador y estamos muy lejos de uno de los primeros reportes que hicimos en Antioquia, cuando alguno de los gobernadores más o menos decía: estos se van de la ciudad y después vienen a pontificar aquí con variables y con indicadores bastante cuestionables. Y algún miembro de la junta directiva de Pro Antioquia le decía muy claramente a ese gobernador: por favor, no matemos al mensajero. Miremos de esos indicadores en qué podemos mejorar y por supuesto podemos mejorar en la perspectiva en que pensemos en que el puesto 2 puede ser autocomplaciente, pero también puede ser una oportunidad para identificar oportunidades de mejora, porque a mí me encanta la segunda sección de competitividad que define la Real Academia de la Lengua. La primera es rivalidad, la segunda es construcción de capacidades para competir. Y Antioquia tiene la responsabilidad ante sí y ante el resto del país de crecer en sus capacidades competitivas, allí donde tenga vacíos, porque jalona también la competitividad del país. Y en infraestructura ni se diga, y en seguridad ni se diga. Cuando Antioquia vuelve a niveles de secuestros en esta coyuntura, que lo muestra el indicador de competitividad, de puesto 27 entre 33, y en excursiones de 24 entre 23, uno dice: sin pasta territorial, ¿cuál va a ser nuestra estrategia competitiva a largo plazo? Y por eso el entorno nacional es tan importante, que eso tiene que ver fundamentalmente con los desafíos de la paz total, que inicialmente, sin duda, fue loable, pero hoy que está generando desafíos y no utilizo ninguna excusa más. Y claro, en la educación nos está yendo bien en la medida en que estamos mejorando un poco en coberturas, en calidad, en básica y en media, pero tenemos todavía un desafío muy grande asociado al fenómeno de la paz territorial. Gran parte de la deserción escolar en nuestros pueblos tiene que ver con la violencia, y eso no ayuda a la calidad. Pero además tenemos el desafío grande, y con eso concluyo, en materia de calidad de la educación, donde nos va muy bien en educación superior. Tal vez estamos ahí en segundo lugar después de Caldas, que ha hecho una apuesta muy importante por Manizales como ciudad educadora. Pero claramente hemos mejorado, sin duda, por ejemplo, en un componente muy importante, que es el número de instituciones de educación superior que están acreditándose de alta calidad. Incluso en la mitad del indicador de competitividad, en un momento demostramos que si la Universidad de Magdalena se acreditaba de alta calidad, Magdalena crecía 2 puestos en el indicador de competitividad departamental. Aquí el desafío que tenemos, y no nos gusta mucho, y estoy contigo, es que ese quinto puesto en oferta de técnica y tecnológica, a pesar de que en materia de lo que es el promedio, el puntaje, más o menos nuestro país, cualquier resto del país, nos dice que efectivamente tenemos que empezar a valorizar mucho la ciencia y la tecnológica. Ese 66% es lapidario, como en una ciudad y en una región que están cayendo por niveles
por debajo del 10% en el desempleo. Hoy Medellín está en el otro 3%. Seguimos teniendo esos desafíos en materia de habilidad. Y lo es porque no hemos valorizado la técnica y la tecnológica, y lo es porque por fortuna empezamos, incluso desde las mismas universidades que tenemos acreditación de alta calidad, a pensar que tenemos que movernos en esa dirección, incluso desde la oferta. Santiago, partiendo de ese tema del talento y de la educación, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en representación del sector privado. Y tú que estás en una empresa manufacturera, y me deja preocupado lo que tú dices, Ana, que no encontramos talento. ¿Qué está haciendo el sector que no encontramos talento? El talento que necesitan las empresas para competir, para seguir creciendo. ¿Qué está haciendo ACE? ¿Cómo lo ves tú incluso en el contexto de ese sector manufacturero y del sector privado y del sector productivo? ¿Qué pasa con el talento que necesitamos? Bueno, muchas gracias a Planteo por la invitación y a Ana porque nos sacudió de una manera espectacular, no para asustarnos, sino para ver oportunidades y generar acciones de impacto. Es una realidad el tema de talento y nosotros desde ACE, y no solos, porque también uno con lo siguiente, en Antioquia las compañías estuvimos acostumbrados a trabajar muy solos, creer que solitos podíamos hacer todo, y nosotros necesitamos generar ecosistemas, necesitamos generar alianzas, necesitamos poner al servicio de otros capacidades para sumar y multiplicar. Esta problemática de la consecución de talento nos ha llevado a generar acciones junto con el sector público y con otros aliados, inclusive del sector manufacturero, que tienen procesos de metalmecánicos, como en la red de ensamble, donde estamos 6 compañías: Sofasa, Auteco, Icolmotos, AKT, Mitsubishi, a crear escuelas de destrezas, porque lo estamos encontrando jóvenes. Primero, que encontraran esa vocación y ese propósito, vieran más allá de si aprenden de esa expertise o de ese rol, cuál es su futuro. Entonces hemos creado escuelas de destrezas. Hemos creado programas de formación con un instituto muy interesante donde decíamos, formalicemos a esos técnicos de servicio en servicio con una orientación hacia la experiencia del consumidor, hacia el servicio técnico, hacia otras variables importantes para darle más sentido a su trabajo. Entonces nos ha tocado empezar, junto con otros, a crear programas de formación técnica, generación de destrezas y habilidades en unos programas cortos para que ese entrenamiento y esa capacidad de vincularse y empezar a producir y empezar a generar valor sea mucho más rápida y así apuntarle a la competitividad. No es una tarea fácil, pero la tenemos que hacer y necesitamos generar un ecosistema para lograrlo, porque de lo contrario nos vamos a quedar escasos de talento o vamos a tener un talento poco calificado para los retos que el mundo nos está exigiendo. Y cierro con esos semilleros, no solamente del tema técnico. Tú mencionabas ahora las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la nueva forma de trabajar, son fundamentales porque si nosotros como compañía no promovemos y llevamos a que el talento se actualice y profundice en las tecnologías, pues vamos a sufrir todo. Primero, porque no vamos a tener talento, y segundo, responsablemente no vamos a permitir que esas personas tengan oportunidades de crecer y desarrollarse. Ana, tú que pues recorres el país, ¿cierto? Hablando de competitividad, ese tipo de iniciativas existen en otras partes del país y eso lo conecto con algo y es, ¿cuál es el papel del gobierno para habilitar este tipo de procesos? Y a mí me preocupa mucho la fragilidad de las democracias, ¿cierto? Porque esto no es un problema de derecha y de izquierda. Claramente estamos en una coyuntura de país en este momento. Pero ¿cómo hacemos para que eso se riegue por el país y que no dependa de un gobierno, sino que sea un proceso de largo plazo, esa fragilidad y esa asociación público-privada que perdure? En Antioquia, claramente, en Medellín llevamos 16 años trabajando el sector privado y el gobierno, pues en los 4 años anteriores vimos que eso se rompió un poco. Es muy frágil la democracia en ese sentido para la competitividad. Bueno, entonces si quieres voy a empezar por ahí, porque yo creo que el lenguaje importa. La democracia está en una crisis, la democracia representativa está en una crisis mundial. Esto no nos está pasando a nosotros, esto no le está pasando a Colombia. Colombia no está viviendo una coyuntura. El mundo está viviendo una coyuntura y pues va a ser una coyuntura que va a durar por 20 años.
para quienes fueron buenos en historia, ¿a qué se les parece esta época? Al siglo a finales de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para deprimirnos o para ilusionarnos, ustedes verán. Pero esto se parece mucho a lo que ocurrió después de que se firmó la primera paz, la paz de Versalles en 1918. Y lo siguiente que supimos es que tuvimos que esperar a una Segunda Guerra Mundial espantosa, además, para salir de esa era de populismos y nacionalismos, etc. Entonces, el mundo ha pasado por cosas así. Estos no son equilibrios ni tan raros, ni tan únicos, ni son nuestros, ni es porque sea la izquierda. Yo creo que eso es importante ponerlo de presente, porque si no nos miramos el ombligo y nos quedamos pensando que es que nos están pasando cosas a nosotros y que cuando haya un cambio de gobierno van a dejar de pasar. Segundo, eso nos debería haber enseñado algo a nosotros en Colombia. Somos una sociedad privada increíblemente dependiente de lo que ocurre en los gobiernos. Ponemos mucha atención. Y resulta que ¿quiénes son los que van a estar siempre? Las empresas, las organizaciones privadas, ustedes, la sociedad civil, las universidades, los centros educativos. Y somos un tejido grandísimo. Entonces, claro, siempre es más fácil cuando la política pública va de nuestro lado. Pero la política pública está pasando por está pasando por un periodo, para no llamarlo coyuntura y de actes corto, crítico y complicado, porque llegar al votante, enamorar al votante en esta era moderna es muy difícil. Cada vez tienes que decir cosas como más extravagantes para que ese votante vibre contigo. Y resulta que si entonces te quieres volver un poco más, ya sabes, aburrido, neutral o decir una cosa como más, pues, normalita, pierdes a ese votante porque ya lo desemocionaste. Y en un país con este nivel de necesidad, peor. Entonces, la política pública está un poco maniantada. Y si no, quiero que por favor revisen las decisiones de política pública que hemos tomado en el país crecientemente desde hace fácilmente 10 años. Es que de alguna manera pensamos que es que esto viene de hace poco, pero yo les puedo hacer una lista larga de cosas que yo estaba sentada en la Junta Directiva del Banco de la República, que es el mejor asiento, porque uno tiene que enterarse de todo, pero uno no tiene la culpa. Uno lo ve todo de lejos y yo decía, pero ¿en qué momento estamos tomando esta decisión? Estamos tomando, y lo que yo oía cuando me sentaba, sobre todo con los empresarios, era, no, es que en este momento político no podemos hacer nada distinto. Eso es renunciar al liderazgo, porque los momentos políticos son para liderarlos, no para sufrirlos. Y nosotros como sociedad civil, como empresarios, como academia, como organizaciones, tenemos la responsabilidad de decir, pues si esto va a estar tan complejo, alguien tiene que echarse envuelto al hombro. Alguien tiene que pensar en estos centros educativos, porque si no, como dirían en la casa de todos ustedes, espero, el almuerzo no se va a hacer solo, señores. Es responsabilidad nuestra, porque resulta que somos nosotros los que necesitamos ese talento, somos nosotros los que necesitamos esta demanda, somos nosotros los que necesitamos esta licencia y somos nosotros los que decidimos que nos quedamos a vivir en este país. Entonces, realmente, yo creo que el llamado es a que trascendamos este pensamiento de que siempre necesitamos lo público. Es fantástico tenerlo público. Y si me preguntas a mí, claro, yo quisiera que hubiera una reforma a la educación que hable de educación terciaria, no solamente superior, sino terciaria, que arranca más o menos en 9º, 10º, genera vocaciones, uno escoge caminitos y se va por esos caminitos, que hay gente que se va a ir por el caminito de las destrezas y los que no tenemos destreza alguno, pues podemos seguir a las profesiones. Y eso se va a ir evolucionando en el tiempo, porque en este mundo tan cambiante vamos a tener que estar pegaditos a esas instituciones de educación. Eso requiere cambios normativos sin lugar a dudas, pero te pregunto, Santiago, ¿sin los cambios normativos lo has podido hacer? Sí. Punto. Esa es la respuesta. Se puede hacer, pero claro, toca dejar de pensar que la educación es una responsabilidad pública, porque resulta que si no está ocurriendo, pues yo tengo que arreglarlo, porque si no, no voy a tener el talento que necesito. Entonces, realmente a mí me encanta la articulación pública-privada, pero creo que estamos en la era en la que ojalá hayamos aprendido que a veces podemos articular y a veces no. Y en esos casos uno no se puede quedar esperando a que le dé hambre. Hay que levantarse e ir a hacer el almuerzo.
Y si alguien puede hacerlo, es la empresa privada. Entonces, yo francamente lo que les digo es, este es el momento que debemos de ser conscientes del grandísimo poder que tiene la sociedad civil, la empresa y las instituciones de educación. Y ese ya es un unión hiperpoderoso. Logramos la articulación pública, fantástico. No lo logramos, no importa. Mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿cierto? Saúl me está haciendo qué pana. Saúl, ¿qué opinas? Yo voy a controvertir un poco para que nos divirtamos y sigamos divirtiéndonos después de tu provocación. Sí y no. Dos ejemplos muy concretos de cómo eso que usted toca con brillantez en el Informe Nacional de Competitividad cada año, que son las fallas del Estado, sobre todo por los marcos regulatorios, acaban matando la innovación. Primer ejemplo, 4 estudiantes de la Universidad de los Andes, un economista, un ingeniero, un administrador de empresas y un antropólogo que se acordó ahí entre ellos. Con un maestro, Al revés, se le colaron los dos. o se le colaron los ojos, con un maestro y obviamente un experto en banca de diversión, hacen una alianza con un maestro experto en la producción del bichi en Tumaco. Y arrancan en el marco de la ley del bichi, que se produjo en el Congreso en el gobierno pasado. No fue una iniciativa del gobierno, fue una iniciativa del Congreso. Y dicen, en ese marco de la ley, vamos a empezar a venderle bichi del Tumaco a Andrés Carne de Res y a todas las más importantes discotecas de Bogotá. Venden 6.000 a pesar del INVI y a pesar de que no se ha reglamentado la norma. Hoy siguen en eso, sin duda, pero han detenido la siguiente ronda de inversión porque alguien con mucha brillantez en el gobierno se le ocurrió que sencillamente alianzas de yuppies de los Andes con un maestro ancestral de Tumaco es una condición de exclusión y de explotación. Por lo tanto, ese tipo de emprendimiento debe parar. Entonces, primera reflexión. Les voy a presentar Detroit. No puede incorporarse allá sin problema. Y la siguiente, no, pero no, ya no voy a poner este ejemplo, voy a hablar de lo positivo, de lo que hicimos en su momento de cooperación público-privada en medio de la pandemia con ASEO y con varias clínicas, hospitales y la Academia de la Ciudad y de Medellín. Ustedes llegaron y nos dijeron, señores, estamos en condiciones de producir en Colombia los respiradores mecánicos para que salvemos vidas en las UCIs con producción nacional. Y lo hicimos a pesar del INVIMA. Mire que el INVIMA no necesita ideología, necesita simplemente la condición de marcos regulatorios restrictivos que siguen permeando a los funcionarios más allá de que sean de izquierda o de derecha o de centro. Y sin embargo lo logramos. Y lo logramos porque se unió la academia, porque ustedes nos enseñaron cómo se desarrollaba industrialmente y porque el Ministerio de Comercio, contra todo pronóstico, sacó adelante esos permisos del INVI. ¿Y hoy sabe qué significó eso, mi estimado Santiago? Que la universidad desató procesos que nunca había hecho a la luz de esa experiencia. Porque entonces después nuestro programa de ingeniería biomédica entendió que podía desarrollar industrialmente camas hospitalarias, ya no funcionales o ergonómicas, sino también asociadas con Internet de las Cosas para hacer alertas en la evolución de los pacientes. Y eso está ocurriendo. Y está ocurriendo porque a pesar de los marcos regulatorios, hay grandes, pequeñas y medianas empresas que logran usarlo, pero que impactan y que por momentos desaniman y además fracasan emprendimientos también. Voy a meter la cucharada porque no me aguanto las ganas de decirles, mira, la gran diferencia que yo encuentro, los emprendedores de hoy en día eran los empresarios de cuando yo estaba chiquito. A mí me gusta cómo van cambiando los lenguajes, pero ahora se llaman founders. Suena más play sin lugar a dudas, pero pues, cojo. Habla así co-founder, pero empieza.
Fíjense, por ejemplo, ¿cuál es un título que leemos sistemáticamente cuando vemos a los speakers que vienen de este mundo de emprendimientos, que son co-founders? Porque ya no fundan solos. Primera virtud. Segundo, no hacen las cosas solos. Se la pasan en llamadas de Zoom, donde usan una jeringosa que no entienden nadie, the Series C and the Series B and the Series C and the Capital Call and everybody and everything. Pero la última vez que me dejaron unir a una, tenía un argentino, un brasilero y un colombiano que les estaba contando él cómo había hecho para levantarse su capital. Nosotros no hacemos eso en el tejido empresarial tradicional. Colaboramos y nos contamos los secretos. Tercero, cada vez que yo les hablaba de un problema de estos que soluciona la política pública, este en particular era caleño, entonces me decía, vení, ¿pero por qué? ¿Por qué el problema va a tener que...? No, vení, pues no, uno lo resuelve. La idea de que es que hay muchos problemas, Saúl, es a unos que crean la política pública. Por eso yo, francamente, después de haber sido exfuncionario público, a veces digo, bueno es el día en que no destruye PIB. En este y en todos los gobiernos. Entonces, ¿qué necesitamos? Resolver los problemas. Sí, a mí repito, me encantaría que la política pública nos lo hiciera más fácil. Pero ese no puede ser el óbice para que no progresemos. Contamos con lo que contamos. Si hay algún dicho colombiano que sí nos sirve, esto es lo que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Renunciar a crecer, Si tenés todas esas cosas. Sí, es que lo más importante es que se nos haya ocurrido que le podíamos vender pichi a Andrés. Eso es lo más importante, eso hay que defenderlo a capa y espada. Y entonces ya veremos dónde montamos la asociación, la incorporamos en Panamá. Ay, claro, a mí me encantaría que hubiera sido aquí con impuestos. Pues sí, pero eso no se pudo, entonces hay que incorporarle a Panamá. Hay maneras de resolver las cosas, pero es muy importante que nos saquemos el chip de que tenemos que esperar a que el gobierno nos ayude, porque va a ser muy difícil. Y les repito, yo francamente no creo que va a ser difícil en estos 4 años que estamos viendo, va a ser difícil en adelante. Las elecciones gringas son un gran termómetro de ver esa dificultad. Las cosas que se vuelven de moda, yo digo, es muy gracioso pensar que una elección pueda estar definida por la definición de los derechos al aborto de una gran población que no está ni embarazada. Y sin embargo, ahí está la discusión. Porque estamos en esa... Ay, se me quedó el celular. Estamos en la era en la que las cosas que salen en Instagram o en TikTok, etcétera, marcan los sentimientos y hacen muy complicado que el gobierno no responda de manera un poco irracional a las cosas. Y por lo tanto, entonces, nosotros, los privados, tenemos que decir, pues hacemos nosotros el anverso. Innovación. Como resultado también de la política pública, Medellín es ahora Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo llevo 2 veces en el proactivo que hay una discusión que estamos teniendo todavía no sabemos, no lo tenemos absolutamente claro cómo lo vamos a comer esto. Yo te quiero preguntar, Santiago, y puede ser la respuesta que tal vez no lo sepas, pero ¿qué significa realmente eso en una compañía como ACER? ¿Qué significa que ACER esté hoy en un distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia? Es decir, ustedes lo tienen en la agenda y te digo, puede ser, no, porque esta conversación la he tenido con otros empresarios, os dicen, no, ¿qué vamos a hacer? Primero decirte que innovación, sinónimo de tener derecho a crecer y perdurar. Si no hay innovación, nos desaparecemos. Y eso tiene que ser una capacidad organizacional, porque de lo contrario estamos destinados a morir. Segundo, efectivamente nosotros en los temas de innovación buscábamos conectarnos con ese ecosistema, tuvimos un bache grande durante unos añitos, pero sí hay que buscar capacidades de muchos, articular y focalizar para que sí tengamos innovación en impacto. Y hoy estamos volviéndonos a conectar con instituciones públicas, con centros de pensamiento, con universidades, para poder trabajar en esa innovación, porque es que la innovación, mejor dicho, me devuelvo, la competitividad se soporta en 3 cosas: en el desarrollo del talento, la innovación, y ya no digo la sostenibilidad, la regeneración, para que suene más bonito, apalancado en las nuevas tecnologías y en ese ecosistema que nos permite acelerar y tener innovaciones de impacto. Entonces, para nosotros la innovación es una capacidad organizacional.
sí hay grandes oportunidades y las tenemos que aprovechar de conectarnos con ese distrito de innovación, con las nuevas herramientas que están saliendo. Pero yo estoy de acuerdo con Ana. Nosotros no nos podemos quedar esperando. Nosotros tenemos que jaronar y buscar que como empresa tractora, que como la queramos llamar, jalonemos a nuestros proveedores, jalonemos a nuestros públicos para que realmente se den las cosas. Porque si nos quedamos esperando la innovación, o cuando ya salgamos con una solución innovadora o producto, un servicio, ya no va a generar impacto, ya van a haber otras cosas que la reemplazan. Entonces, tenemos la determinación, que es una capacidad organizacional, y hay que trabajar en ella. Y termino diciendo que también hay que incentivar la inversión en investigación, desarrollo e innovación, y en promocionar la generación de patentes y generar todo ese ambiente para que las compañías dediquen recursos, dinero, tiempo y personas a construir sobre la innovación y sobre los negocios del futuro. Tenemos que tener pensamiento ambidextro. Trabajar y optimizar y fortalecer los negocios de hoy, pero al mismo tiempo ir construyendo los negocios del futuro, porque en otros países nos lleva mucha ventaja sobre eso. Saúl, la misma pregunta. ¿Qué tiene que pasar ahora que Medellín es distrito de ciencia, tecnología e innovación? ¿Cómo lo está viendo la academia en este momento? Mira, Diego, lo que nosotros estamos viendo es que la Antioquia emergente, intensiva en innovación, arrancó desde el año 2000, que empezó la caída en picada de la participación de la industria manufacturera en el valor agregado regional y tocó fondo en el 2015, pero siguió para abajo. Pero desde el 2015 lo que ha venido pasando es que hay unas nuevas formas de industrialización, de relanzamiento de nuevas actividades, entre ellas, por ejemplo, el comercio de las grandes plataformas, pero también los servicios digitales que se están abriendo camino cada vez más fuertemente en la ciudad y en la región, pero también desde luego la agroindustria y sin duda la música, a quienes nos movemos entre Piso 21 y La Bichota. Esa es una noticia espectacular y va a seguir siendo espectacular, porque ahí hay un potencial creativo enorme, también en el campo del diseño y en el turismo con enfoque de sostenibilidad. Hay mucha actividad que es la que hoy está compensando que Antioquia vuelva a recuperar su participación de orden del 15% del PIB. Lo que pasa es que eso es muy intensivo en una innovación que además no estamos midiendo muy bien. Porque ¿cómo capturamos a los que Harvard llama los innovadores propios, los que usan medias de colores? Yo lo califico ahí. Pero también los que trabajan en equipo y que tienen unas capacidades enormes en relación con nuestra generación que están empezando a utilizar nuestras empresas. Y sin duda, el que Medellín sea un distrito de innovación es un espacio para empezar a fortalecer esa mentalidad desde esa dirección. Pero claro, y termino con esto porque quiero enfatizarlo, porque fue tu gran reflexión del final. Mire, esa recomposición sectorial a sectores del servicio avanzado es intensiva en tecnologías de cuarta revolución industrial, en la que no estamos formando muchachos. Y efectivamente significa que tenemos que, desde las mismas universidades y desde los centros de formación técnica y tecnológica, empezar a valorizar incluso aquellos cursos de certificaciones portas, sin perder la misión del Universitas, que es lo que nos da miedo a las universidades, perder ese proceso, porque es que yo no sé si aún se habla de la cafetería, pero yo en ese escenario aprendí demasiado de inteligencia emocional. Cómo en esos procesos de ser mejores, de ser creativos, ganamos también en capacidades y destrezas de esa cuarta revolución industrial en la que es evidentemente intensiva esta fase de restitución. Ana, ya sé que ya te tienes que ir. Muchas gracias. Tal vez la misma pregunta. Yo estoy muy interesado en entender qué tenemos que hacer nosotros ahora con el Distrito Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo no tengo ni idea, pero Airbox en la Por ejemplo, sí. Pero les tengo una propuesta y les voy a dar la propuesta, me voy a despedir, los voy a dejar en manos de los mejores panelistas porque ellos son los que realmente están haciendo las cosas. Ya terminamos.
y es la siguiente, es ¿por qué no hacen una feria del fracaso? Miren, no hay nada que nos bate más en Colombia que la aversión que tenemos a fracasar. Aquí fracasar es terrible. Ocultamos el fracaso, no apuntamos el fracaso. En las empresas nos cuesta trabajo que haya revelación de cuando meten las patas, porque nos encanta el concepto de la culpa y no el de la responsabilidad, que son cosas casi que ortogonales. Y cuando nos vamos agregando, digamos, en capas institucionales, pues buena parte del problema del tejido público es que aquí el fracaso de cualquier tipo, se penalizan por la Procuraduría y la Contraloría y la Fiscalía, y nosotros alimentamos todos los días esa cultura porque todos leemos con el mismo morbo la noticia de que no sé quién se robó tanto, y entonces dijimos que es que así por eso estamos como estamos. Ni siquiera nos cuestionan. Si yo les dijera la cantidad de plata que según la Procuraduría, era la Contraloría. Mejor dicho, yo debería tener avión privado según eso, y no. Entonces, fracasar en Colombia es increíblemente condenable y condenado. Es muy costoso, no tenemos una buena cultura del fracaso. Y se los demuestro en cualquier lado. Miren la dificultad de cambiar una prenda que uno compró en Colombia. En Estados Unidos uno puede decir, ven, yo pensé que me quedaba bonito el azul, pero te lo mediste. No, pero no me importa, ya no me queda bonito. Y nadie te lo pregunta, lo devuelves en Amazon, imprimes un código de barras y lo mandes. Aquí, bueno, aquí hay que llevar, mejor dicho, al notario a que prometa aquí no se compra en la tienda. Cuando no es que cosas, ustedes no han visto que uno va en la caja y a los 2 metros directos está el guarda que te dice, ¿me puedes sí, por favor? Pero no me viste ahí, no sé. Era yo. Era matón. Ah, no, y un chulito. ¿Y qué tal me muestra el bocho, por favor? Yo, ¿qué están esperando? ¿Que saque un duende? ¿Qué van a encontrar el pico? O sea, además ni miran, hacen como así. El costo del fracaso en Colombia es altísimo. Entonces, ahorita que estaba pensando en esta pregunta, hagan una feria del fracaso. Hable de lo importante que es fracasar. No hay manera de innovar sin fracasar. No hay manera. Y como no tenemos ese hábito, no nos lanzamos lo suficiente, porque nos da miedo caer mal, porque nos da miedo fallar, porque nos da miedo que haya costo. No nos lanzamos al mínimo producto viable, porque además el INVIMA no nos deja. Entonces, sistemáticamente hemos construido una red que va en contra de la innovación. Y lo más importante en ese eje es que nos enamoremos de meter las patas. Y para eso hay que romantizarlo, porque como ustedes, espero, ya todos hayan aprendido, las emociones importan y no poquito. Entonces, ese es un valor al que no estamos acostumbrados. Toda persona exitosa metió la pata, creería yo. Shakira, por ejemplo, se sigue casando mal, no sé si han visto. Sí, la tercera Nancy. Entonces, de alguna manera, ese símbolo de que ustedes los ganadores hable de la importancia del fracaso, a mí me parecería súper ganador. Y con eso me despido, porque de así no me deja la vida y yo realmente tengo que ir a mi casa algún día esta semana. Con esto damos por terminado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a nosotros. Ahí.